días. Acá estamos en esta mañana, hermosa mañana acá en Tandil, fresquita. Y bueno, donde tú me estés oyendo, que no sé de qué parte me estás oyendo, muy buenos días, lindo día, bendecido en el Señor. Las circunstancias tal vez no son las mejores para estar saludando, porque sabemos que esta pandemia mundial está angustiando a la sociedad, en general a todos por igual. No, de aquí no escapa a nadie, nadie escapa de esta pandemia, ni aún la iglesia, porque aún el cuerpo de Cristo ha tenido algunos también que han partido por este COVID. No entendemos el por qué, porque la palabra de Dios dice que aquellos que están en Cristo nuevas criaturas son, y dice que no tocará plaga tu morada, pero muchas veces Dios permite también. El apóstol Pablo en un momento muy difícil también le pidió que le sacara ciertas enfermedades que tenía en el cuerpo. Y Dios dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder, mi gracia se perfecciona en la debilidad tuya. Porque muchas veces el orgullo, la soberbia, la altivez ministerial, querías, como toda cosa, cuando uno tiene un gran poder de Dios, una gran unción de Dios, una gran virtud de Dios, que se revela a través de la persona, porque es cierto, Jesús en un momento muy especial dijo, destruí este templo y en 3 días lo edificaré. Y el pueblo judío sabía que el templo era la casa, la cual dice, ¿cómo? Tú lo vas a destruir en 3 días y lo vas a reedificar en 3 días. Es imposible. Herodes tardó 46 años en terminarla. Pero claro, uno debemos entender que el cuerpo de Cristo tiene la gracia especial. Y Jesús habló de su templo, de su cuerpo humano. Bueno, para los judíos era el templo edificado primeramente por Salomón, y después, como fue destruido en 2 oportunidades, pues bueno, fue edificado nuevamente y terminado por Herodes, que tardó 46 años. Nosotros debemos entender que hay una gracia especial en el cuerpo de Cristo. Y Jesús dijo, el mismo poder que tengo yo, la misma unción que yo lo tengo, la tendrán ustedes. Y nosotros muchas veces nos preguntamos por qué a Jesús no había plaga que lo tocara, ninguna mortandad que lo tocara. Si él permitió solamente su muerte nada más, porque bueno, era para redimir la raza humana, pero después a él no lo podía tocar ninguna enfermedad, ninguna plaga, ninguna peste, nada lo podía tocar. Y la iglesia del Señor tenemos la misma unción, el mismo poder, la misma gracia. Aún Jesús dijo, lo que yo he hecho, si ustedes creen, lo van a hacer superior, porque yo voy al Padre Dios y ustedes quedan en la tierra para dar testimonio de que son la luz de este mundo, la sal de este mundo. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué entonces han partido seres humanos que están caminando en la verdad de Dios? Eso solamente lo conoce Dios. Sabemos que la zaranda de Dios, los juicios de Dios, en los tiempos finales va a comenzar por la iglesia del Señor. Por eso dice una parte de la Escritura, sabiendo que el tiempo se acerca, como ustedes no están redimiendo sus vidas, analizando sus vidas, consagrando su vida, porque es cierto que aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y dice que debemos estar santificando la vida antes de la venida del Cordero de Dios, antes de la venida de Jesucristo, antes para los judíos de Yeshua HaMashiach, el Cristo que ellos rechazaron hace 2000 años. Bueno, ese Yeshua HaMashiach es una realidad. Vive en la iglesia desde hace 2000 años y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en esta mañana nosotros también debemos estar haciéndonos estas preguntas. ¿Está pasando algo en el mundo y la iglesia no lo está discerniendo? Creo que, como dice Mateo 25, había 10 vírgenes y las 10 cabecearon. Las 10 cabecearon, como que se durmieron. Jesús dijo de velar, de estar meditando, de estar analizando y comprobando los tiempos. Cuando veáis las señales, entonces Mateo 24 da una serie de señales, y yo creo que la más importante de todas, que dijo, y este evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra, y vendrá el fin. Hermanos queridos, nosotros, la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, está entendiendo y analizando los días que estamos viviendo.
Hermano querido, la Escritura dice: no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es como que la Iglesia, por ahí, como aquellas vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, las dos, en la espera de su esposo, de su novio, para llevarlas al altar, ella fue como que cabecearon y se durmieron. Pero se oyó la voz. Al oír que se oyó la voz, para nosotros, las señales, los eventos, las catástrofes, las guerras, los tsunamis, los temblores, los fuegos y las grandes plagas y epidemias que hoy están sacudiendo las naciones de la tierra, eso nos advierte, porque dice: y se despertaron y oyeron que el Señor, su novio, venía. Y dice que se despertaron, pero 5 insensatas no tenían luz para esperarlo, para iluminar, para que venga Él, y otras 5 sí tenían la luz. Estaba hablando que 5 fueron prudentes y tenían luz, tenían iluminación propia. ¿Qué nos está hablando? Había 5 que no habían contristado el Espíritu Santo. Habían 5 que habían seguido los caminos de Dios, que no habían menguado la luz de Dios en su interior, habían totalmente anulado el mundo en su vida, porque dice que estaban en el mundo, pero ellas no habitaban ni cohabitaban con las cosas que el mundo hacía. Por eso el apóstol Juan, en 1 de Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la carne, no proviene de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y su deseo. Creo que la Iglesia, al comprometerse con el mundo, como tienen las 5 iglesias imprudentes que se comprometieron con el sistema, con el materialismo, con el orgullo de tener ministerio, de complacer a los políticos de la tierra, como hace la iglesia de la Odisea, o como hacía, dijo Señor, que los de vestiduras largas, el sacerdocio en ese momento, dice que vivía en los palacios de los reyes. Y creo, hermano querido, que hoy la iglesia está muy comprometida con las políticas del mundo. Se compromete. Cuando Dios dice que nuestra política, nuestro director, nuestro amo y nuestro Señor y nuestro Rey está en los cielos, de ahí vienen todas nuestras directrices, nuestra dirección ministerial viene desde arriba, no de acá abajo. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Ahora, esto siempre pasó, hermanos queridos, en todos los tiempos pasó, que hubo prudencia y hubo imprudencia. En el tiempo de los jueces de Israel, dice que era un tiempo en que cada uno hacía lo que le placía, lo que le antojaba. Ellos habían entrado adentro de Canaán, habían destruido casi la mayoría de las naciones, porque no las destruyeron a todas, algunas. Y algunas quedaron como espinas. Entonces se contaminaron, se corrompieron, todo el linaje hebreo se corrompió, aún el sacerdocio también. Y había uno ahí, uno de los sumos sacerdotes, Elí, que era de la línea arónica, y tenía hijos que eran sacerdotes perversos totalmente, coimeros, le gustaban todas, malgastaban el dinero del templo, malgastaban las ofrendas del templo, como pasa hoy en la actualidad, no ha cambiado, esto sigue hace años. Y dice que bueno, y hacían muchas otras cosas, ¿no? Abominaciones que a Dios no le agradaban, el adulterio, la fornicación, las inmundicias sexuales. Dice que eran sacerdotes corrompidos, pero Elí había sido observado y reprendido por el Señor, que debía cambiar su forma de ver las cosas dentro del templo, porque sus hijos estaban corrompiendo los mandamientos, preceptos y estatutos de Dios y estaban corrompiendo al pueblo judío. Pero dice una cosa muy importante: siempre Dios, en medio de los tiempos, tiene gente preparada para ciertas ocasiones
y primeramente para hacer reflexionar al pueblo. Dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entendemos que el pueblo judío estaba instruido, muy bien instruido, no solamente el sacerdocio, sino que el pueblo estaba instruido porque ellos todos los sábados tenían que oír la voz de Dios, en la sinagoga y en el templo, todos los sábados, hermano. Entonces el pueblo judío era instruido. A su vez ellos tenían los dinteles de las puertas, en las casas, en las ropas, tenían los flecos que mostraban los mandamientos y enseñanzas para que el pueblo no se fuera corrompiendo, pero aún de cualquier manera el pueblo igual se corrompía. Entonces Dios, viendo que el pueblo estaba desobedeciendo la voz de Dios, dice que se preparó un varón y lo preparó de niño, porque dice que faltaba la palabra de Dios, no había palabra, no había inspiración. Tú sabes que esta palabra, si el Espíritu Santo no está en uno, no tiene poder en tu vida, no tiene autoridad, no te puede llamar a la exhortación, no te puede reprender, no te puede exhortar, no te puede edificar, no te puede sanar. Porque la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, que es instruida a través de 40 hombres que escribieron esta palabra, pero ella misma tiene que transferir lo que está acá para darte vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo dejaré el Espíritu Santo, el cual los va a guiar, el cual los va a corregir, el cual los va a instruir, el cual les va a mostrar las cosas que vendrán sobre este mundo. Por eso es importante entender los tiempos que estamos viviendo. Pero dice que en aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, Dios pensaba en buscar un varón. Y dice así, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, del gran sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había frecuencia, visión con frecuencia. Hermano querido, ministrar las cosas de Dios, los sacerdotes como Elí y los hijos seguían ministrando. Seguían haciendo cosas para Dios, seguían entregando niños. A los 8 días, a los 40 niñas, a los 8 días se hacía la circuncisión en el prepucio y a los 40 días se los entregaba al Señor. Seguían haciendo las ofrendas por el pecado, porque venía el pueblo judío a pedir perdón, y bueno, se hacían las ofrendas por los holocaustos de gracia, de paz, todas esas cosas. Se seguía ministrando, todos los sábados se leía la palabra, pero igual habían perdido contacto con el Dios del cielo. La comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen y a ellos se les va a revelar. Pero cuando tú te contaminas, cuando tú te fornicas con el mundo, te contaminas con las cosas de este mundo, por la ambición que hay adentro tuyo, por las cosas que vienen a tu alma y te crees dueño de la verdad, como se creían los hijos de Elí y Elí mismo, entonces entonces Dios se preparó un varón, a Samuel. Este varón desde niño fue consagrado para Dios, totalmente consagrado para Dios. Y Dios tiene vasos de consagración, porque lo dice la Escritura, que el fundamento de Dios está firme. Y en el tiempo del fin, Él conoce los que son de Él, y los que son de Él se consagran, se santifican. Hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de barro, de madera, hay muchos vasos. Pero Dios conoce quiénes son los verdaderos vasos de honra de Él. Seguramente cuando habla de estos clases de vasos da la capacidad que tiene cada uno. Eso simplemente lo sabe Dios. Pero el fundamento de Dios está firme y Él conoce quiénes son de Él, quiénes se han consagrado para Él, quienes no se han corrompido, como este niño que dice que nunca se corrompió, nunca, ni el materialismo, ni nada, ni el egocentrismo ministerial, nada. Hoy, hermanos queridos, vemos la ínfula que hacen muchos apóstoles, profetas, pastores, maestros, ministerios, pero hermanos queridos, cuando ministras para Dios. Cuando sos luz y sal, sos para Dios. Porque vos no tenés nada,
pero el Espíritu Santo a través tuyo ministra las cosas de Dios. Y Samuel dice que ministraba las cosas de Dios, pero él no había tenido un encuentro con Dios, no había tenido una comunión con Dios, aunque se estaba consagrando chiquitito, no tenía un encuentro con Dios. Y en un momento dice que Dios los llama y dice: Samuel, Samuel. Y dice como Samuel, dice que él no conocía la voz de Dios, no la conocía. Y dice que salió corriendo porque dice que él estaba donde estaba el cofre y la luz y el candelabro. Antes que se apagase el candelabro, antes que se apagase la luz, el candelabro nunca podía estar apagado. Se limpiaba todas las mañanas, pero nunca jamás se podía apagar. ¿Por qué? Porque el candelabro significaba la luz de Dios. ¿Y quién dijo: yo soy la luz del mundo? La luz del mundo era el candelabro, era la sabiduría, significaba la gracia de Dios sobre el templo, iluminando en la presencia de Jehová, en el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de ciencia, de temor, de consejo, de fidelidad de Dios para con el pueblo judío. Eso significaba el candelabro. Y Jesús dijo: yo soy el candelabro, yo soy la luz del mundo. Entonces dice: antes que se apagase la luz. Mira, hermano, si una luz se apaga en una iglesia, como estaba la iglesia de la Odisea, allí en el Apocalipsis, tenía la luz apagada. El Espíritu Santo estaba apagado en esa iglesia. Tenía todo, sí, ministerialmente, materialmente, todas las cosas, pero estaba apagado. Es lo peor que puede haber, hermano. Pero Samuel, que no conocía la voz de Dios, escuchó: Samuel, Samuel, y él pensó que era el sumo sacerdote. Entonces dice que fue corriendo y dice: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y el sumo sacerdote: yo no te he llamado, niño, ve a dormir de vuelta. Y de vuelta se acostó Samuel y otra vez: Samuel, Samuel. Y salió corriendo: heme aquí, me llamaste, yo no te he llamado, ve a dormir. Y otra vez. Y yo creo que esto le pasa a muchos que no conocen la voz de Dios y que Dios los está llamando. Hermanos queridos, en el fin de los días hay una voz que te va a estar llamando. Si sos un cristiano tradicional que no ha tenido un encuentro con Dios, porque esto pasa, hermano querido. Mira, cuando Pablo está visitando Éfeso, encuentra un grupo de discípulos hecho por Apolo. Y dice Pablo: ¿fueron bautizados en el Espíritu Santo? No, jamás hemos oído eso. Ellos se habían bautizado, estaban participando de la Santa Cena, de todas las cosas de la iglesia. Seguramente ya estaban en los ministerios y todo. No, nunca hemos escuchado de Espíritu Santo. Bueno, entonces Pablo dice que le mete la mano a 12 personas y reciben el Espíritu Santo. No solamente en el testimonio de hablar en lengua, sino que ellos reciben la fortaleza, el poder, la gracia, la revelación. Porque la única forma de que tú puedas dar a entender este misterio, esta palabra, es cuando el Espíritu Santo está dentro tuyo. Si no, no lo podés dar a conocer. Simplemente sois un hombre erudito, puede ser. Fuiste a instituto bíblico, estudiaste 5 años, 6 años, aún te levantaron como pastor y todo, pero hay algo que te está faltando. Bueno, es lo que le faltaba a ellos. En Hechos 10 de los Apóstoles habla que también Cornelio y toda su casa, sin ser un creyente al 100% como eran los creyentes, recibieron el Espíritu Santo y después se bautizaron, fueron bautismo por agua, pero primero recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos queridos, que cuando vos no tenés un compromiso con Dios, personalmente con Él, y una llenura del Espíritu Santo, no tenés autoridad. No tenés autoridad. No hay autoridad. Por eso dice que la comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen y a ellos se les va a revelar.
A Samuel se le manifiesta. Samuel no lo conoce a Dios. Cuando va por tercera vez, dice ya, seguramente Elí estaba medio como se estaban, ¿viste? Yo, un hombre anciano de casi 100 años, estaba medio enojado. Porque te imaginas, a esa edad uno quiere seguir durmiendo, ya la vejez. Y dice que por la cuarta vez ya le dice, cuando Elí se dio cuenta que el que lo estaba llamando era Dios, Jehová, entonces dice, mira, ve a acostarte. Cuando te llame nuevamente, decirle, habla Jehová, que tu siervo oye. Dice que cuando lo llamó por cuarta vez, ya el asunto fue así. Dice que él se paró en la puerta y dijo, Samuel, Samuel. Jehová se para en la puerta, Samuel, Samuel, heme aquí, tu siervo oye. Y entonces empieza a darle la palabra ya cortante, donde Dios desarraigaba la casa de Elí. Sus 2 hijos morían y él, por haber sido rebelde, iba a perder el sacerdocio. Y así fue, hermanos queridos. Un tiempo más tarde, ellos pierden el sacerdocio, mueren los 2 hijos de Elí, muere Elí, porque bueno, pierden el arca en una guerra. La cuestión es esto, hermanos queridos. Son tiempos decisivos, tiempos en que la iglesia debe volver de todo corazón a Dios. No comprometerse con el mundo como estaba tanto Elí, porque Elí no exhortaba, no reprendía a sus hijos hacían cualquier cosa en el ministerio, cualquier cosa, cualquier barbarie. También Elí él mismo estaba comprometido con llevar la ley de Dios y no la estaba haciendo, porque ya era un hombre cansado, viejo, y sus hijos hacían lo que les placía. Dios se toma de un hombre, por eso dice que bienaventurados aquellos que fueron elegidos y llamados por Dios. Es una dicha muy grande, hermano querido. Elí lo tenía, sus hijos lo tenían, pero no amaban. Por eso en este día, hermano, si has sido llamado por Dios, si has sido elegido para que los propósitos eternos de Dios estén dentro de tu alma y de tu espíritu, no importa el grado intelectual, el grado que vos puedas tener, lo importante es que vos tengas comunión con el Espíritu Santo, porque Él te va a revelar la palabra. Por eso dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y la comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen, y a ellos se les va a revelar. Y Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré el Espíritu Santo, y Él me será testigo. Él me será testigo de todas las cosas que ustedes vieron y aún de las que van a venir. Hermanos queridos, el Espíritu Santo está para revelar estos tiempos de pandemia, estos tiempos de catástrofes. ¿Por qué? Porque dice que la tierra se está sacudiendo. En el tiempo del fin será tremendo, en todo el tiempo. Pero pasará algo para que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que son los reyes y sacerdotes, príncipes de Dios en esta tierra, para dar señal al mundo de que Dios viene. En este tiempo, así como Samuel fue llamado, y dice una cosa importante, mira, Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo el ministerio de Samuel fue derecho, perfecto, idóneo, justo, puro, limpio. Como dice, sé perfecto como mi Padre que es perfecto, sean ustedes, dijo Jesús. Un ministerio intachable, que nadie pudo decir nada. Y dice que muchas veces la iglesia del Señor recibe vituperios, recibe insultos por las cosas que hacen su pueblo, se hacen sus hijos. Por eso es tiempo de consagración, hermanos queridos. Es tiempo de comprometerse para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetrante y cortante, como toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos, y no queda nada oculto y lo saca a la luz. Bueno, la palabra de Dios en este tiempo tiene que comenzar primeramente a limpiar la iglesia del Señor,
los Ananías, los Zafira, todas aquellas personas que no están viviendo conforme a la palabra de Dios, Dios comenzará, porque dice que el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. Van a caer ministerios, van a caer hombres poderosos, que uno los tiene como poderosos, pero realmente, como dice la Escritura, están dentro de nosotros, pero no son de nosotros. Han contaminado la casa del Señor con doctrinas erróneas, con el ecumenismo, con tantas cosas que han entrado. Hay Biblias falsas, Biblias adulteradas, libros apócrifos, que los meten dentro de las librerías y están, hermanos queridos, ministerios con nuevos líderes que se han levantado solos. Bueno, es un tiempo en que Dios comenzará a zarandear la iglesia, principalmente las doctrinas del tiempo del fin, del tercer milenio, que han entrado, hermanos queridos, las reformas que han hecho a la Biblia, las reformas que han hecho a la iglesia en general. Hermanos queridos, debemos volvernos a la senda antigua, porque la senda antigua está acá en la Escritura. Volver a las santas Escrituras. Hay mucho mandamiento y ordenanza de hombre, muchas cosas de hombre, como el pueblo judío la tenía cuando Jesús dijo: usted tiene mandamiento y enseñanza y ordenanza de hombre, y ustedes tienen que volverse al viejo, acá, a la palabra de Dios. Hermanos queridos, porque esta fue inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para prepararnos como verdaderos varones de Dios, hijos e hijas de Dios. Este es un tiempo de compromiso, hermanos queridos. Samuel fue intachable, terminó un ministerio intachable, murió intachable. No quiere decir que su descendencia fue justa, no. Aunque él los preparó, los disciplinó, no fue como Elí. Él los preparó, los disciplinó a sus hijos no fueron intachables, fueron coimeros, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos queridos, y en la casa de Dios pasa lo mismo. Es un tiempo de consagrarse para Dios. Es un tiempo de ser como Samuel. Tener los ideales que tenía Samuel desde chiquito. Estuvo amando las cosas de Dios. Estaba al lado de la lámpara. Posó sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de ciencia, de temor, de fidelidad de Dios, de consejo de Dios. Estaba sobre Samuel. Que en esta mañana lo esté sobre tu vida, hermano querido, porque en la recta final, si la gracia que estuvo sobre Cristo no está sobre tu vida, te vas a quedar. Hermanos, es tiempo, porque esta pandemia simplemente es una de las tantas que van a venir. Los problemas, las catástrofes van a inundar por todas partes, pero es tiempo de consagración de nuestras vidas. Si no te consagras, hermana, hermano, no importa quién seas, te vas a quedar. Y como dijo Jesús, y será grande el llanto, porque golpearás, llamarás, y Dios no te va a responder. Apartado de mí, hacedor de maldad. Pero en esta mañana, si estás comprometido con Dios, porque este es un mensaje a la iglesia, es un mensaje al cuerpo de Cristo, es un mensaje de comprometerse con Dios. Señor amado, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, para que la consagración tuya los esté tocando, los esté en esta mañana quebrantándolos, los esté sanando, los esté libertando, estén entendiendo que es tiempo de compromiso contigo, Dios, de consagración contigo, Dios, que el Espíritu Santo en esta mañana esté zarandeando las partes íntimas de su ser, de sus emociones, sentimientos, y se estén volcando a ti de todo corazón. Que en esta mañana venga un compromiso firme contigo, porque tú dijiste, Jesús, que los que se salvan y los que te siguen de corazón son muy pocos, y que en esta mañana aquellos que están comprometidos contigo consagren su vida. Padre mío, bendigo a aquellos amigos y amigas que están escuchando, que puedan comprometerse contigo, Jesús, que puedan consagrarse contigo. Y si hay algún judío, alguna judía, es momento de volverte a Yeshua HaMashiach, porque Él te ama, murió por ti hace 2000 años en el madero, y te quiere dar la paz y te quiere dar la bendición, antes que vengan los tiempos difíciles para esta humanidad, y principalmente para el pueblo judío. Señor, bendigo en esta mañana a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos que están en ti, que quieren buscarte de todo corazón, porque los tiempos que se vienen son difíciles, pero busca a Dios,
Maranata, Cristo viene, no te quedes afuera. Que Dios te bendiga. Amén.